Este es un hidroavión de la Marina de los Estados Unidos volando hacia una tormenta de nieve frente a la costa de la Antártida. A bordo, hay 9 hombres participando en una misión secreta para reclamar la Antártida para Estados Unidos. A medida que se acercan a tierra, la tormenta empeora aún más y la tripulación pierde toda visibilidad, hasta que de repente, ¡bang! El avión golpea una montaña y se estrella contra la nieve. Fue el accidente aéreo más remoto jamás ocurrido y dejó a la tripulación varada y gravemente herida en el entorno más duro del mundo. Pero, a pesar de las condiciones extremadamente hostiles, 6 de los tripulantes lograron sobrevivir 13 días hasta que finalmente fueron rescatados. Hemos recreado todo el suceso para mostrar cómo este increíblemente valiente grupo de personas logró mantenerse con vida y la misión de rescate que finalmente lo salvó. En 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos centró su atención en la Antártida. Esta vasta extensión de tierra sin reclamar tenía un enorme potencial sin explotar y parecía probable que la próxima guerra se librara por su control. Por eso, en diciembre de 1946, Estados Unidos envió una enorme expedición de 13 barcos, 33 aviones y 5,000 hombres a la Antártida, con la misión secreta de explorar el continente, establecer bases y reclamarlo como propio. Uno de los primeros vuelos en partir fue el de la tripulación de George 1, formada por 9 jóvenes, 2 pilotos, operadores de radio, mecánicos, un navegante, un fotógrafo y el capitán del avión. El viaje fue difícil y el frío extremo impidió que el avión superara los 300 metros de altura. Después de 3 horas, finalmente llegaron a la costa. Pero las condiciones eran ahora peores que nunca y la tripulación no podía ver absolutamente nada. El altímetro del avión se confundía con la gruesa capa de hielo bajo ellos que dispersaba la señal y mostraba que todavía estaban a 300 metros del suelo. Pero lo que no sabían era que el terreno antártico estaba justo debajo de ellos y elevándose rápidamente. Frenchy, el piloto, tomó la decisión de abandonar la misión y regresar. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, el avión se estrelló contra una montaña y abrió un enorme agujero en el fuselaje. 5,000 litros de combustible se incendiaron inmediatamente, provocando una gran explosión en el aire. El avión cayó sobre el hielo, esparciendo restos y a la tripulación por todas partes. Fue un desastre total. Tristemente, Henderson y López murieron al instante tras ser lanzados contra las hélices del avión. El resto de la tripulación sobrevivió, pero Frenchy estaba gravemente quemado y apenas podía moverse. Fred Williams estaba aún peor, con la espalda rota y graves heridas en el rostro. Parecía casi seguro que moriría. Los instintos de supervivencia entraron en acción y la tripulación instaló inmediatamente un refugio en la sección del túnel del avión, que había quedado separada del resto de la aeronave. Encontraron un paracaídas y lo colocaron en la entrada del túnel para evitar que el viento y la nieve entraran. Tras buscar entre los restos, también encontraron sacos de dormir, tiendas de campaña y algunas raciones de comida, principalmente carne enlatada y sopa. Sin saber cuándo o si alguien los encontraría, la tripulación se refugió para esperar a que pasara la tormenta. Williams estaba demasiado herido para moverse, así que construyeron un refugio a su alrededor con un saco de dormir y un gran trozo de metal. Unas horas después, Robin salió a comprobar cómo estaba Williams, pero ya había fallecido, vencido por el frío extremo. Ahora solo quedaban 6 supervivientes y sus esperanzas dependían completamente de ser encontrados. Pero su barco de apoyo, el Pine Island, estaba a 500 kilómetros de distancia y encontrar los restos del avión en esa enorme extensión blanca sería extremadamente difícil. En el barco, la tripulación del Pine Island comenzó a planificar una misión de rescate. El último dato que tenían situaba al avión unos 30 minutos antes del accidente en una zona aproximada, pero sin saber el momento exacto del impacto, podían estar en cualquier lugar. Por suerte, ellos sí tenían los datos, porque estaban usando Saily. Es broma. ¿Alguna vez has viajado al extranjero y te has dado cuenta de que tus datos móviles no funcionan? Justo cuando más los necesitas, no puedes acceder a las reservas de tu hotel, consultar mapas o pedir un taxi. Saily es una eSIM que te permite comprar datos móviles para el país que necesites directamente desde tu teléfono. No necesitas una tarjeta SIM física, ya que todo es virtual. Para mí es la forma más sencilla de tener datos en el móvil sin precios abusivos ni cargos inesperados.
Solo tienes que descargar la aplicación de Saily, elegir un plan de datos para el país al que vas a viajar, poner el código PIONERO para tener un 15% de descuento, seguir las instrucciones de la app y la eSIM se activará automáticamente cuando llegues a tu destino. Saily ofrece planes de datos eSIM para todo tipo de viajeros y presupuestos, desde unos pocos gigabytes hasta datos ilimitados. Además, puedes comprar datos para más de 200 destinos en 8 regiones diferentes. Puedes controlar en todo momento cuántos datos te quedan disponibles en tu plan. En tu próximo viaje, ahórrate complicaciones y descarga la aplicación de Saily. Consigue un descuento exclusivo en los planes de datos de Saily. Descarga la app y recuerda utilizar el código PIONERO al finalizar tu compra. Para rescatar a la tripulación de George I, los hombres del Pine Island tenían que encontrarlos y sacarlos del hielo con un avión que solo podía aterrizar en agua. El mal tiempo continuó durante otros 3 días, impidiendo cualquier intento de rescate. En el lugar del accidente, los 6 supervivientes estaban congelando lentamente en una tormenta de menos 20 grados. Frenchie estaba en muy mal estado. Sus quemaduras le impedían incluso abrir la boca. Se estaba muriendo lentamente de congelación y deshidratación, aunque el frío y el ambiente seco evitaban que las infecciones se propagaran. A pesar de todo, nunca se quejó e intentaba bromear siempre que podía. Tras seguir buscando entre los restos, Robbins encontró una cocina de gas y logró hacerla funcionar usando combustible del avión. Se convirtió en el cocinero del grupo, preparando 2 comidas al día: sopa de espinacas y pan con mantequilla de maní. En el día 4, el clima finalmente mejoró y el sol iluminó el paisaje. A pesar de la situación, quedaron impresionados por la belleza del lugar. Aprovecharon para enterrar correctamente a sus compañeros bajo la nieve, colocando objetos metálicos en las tumbas para que pudieran ser detectadas por magnetómetros. En el día 5, la comida fresca empezó a escasear. Robbins encontró la cámara del fotógrafo López y tomó algunas fotos del lugar del accidente, guardando el carrete en su saco de dormir para no olvidarlo. En el día 7, el clima mejoró cerca del barco y un avión de rescate salió en su búsqueda. Usando la última posición conocida, comenzaron a rastrear el terreno en patrón de búsqueda. Pero al llegar a tierra, la niebla lo cubrió todo. En ese mismo momento, Frenchie dijo haber oído un avión. En realidad estaba soñando. Sin embargo, el avión había pasado a solo 20 kilómetros de ellos. Los días siguientes, el mal tiempo regresó y la moral cayó al mínimo. Construyeron una gran pila de restos para quemarla y ser vistos, y Robbins pintó un mensaje amarillo en el ala. El tiempo se agotaba. En la mañana del día 13, el buen clima volvió. Mientras desayunaban unas pocas rodajas de albaricoque, un ruido comenzó a sacudir el suelo. El Pine Island finalmente los había encontrado. Pero el avión no podía aterrizar. Les lanzaron una nota: caminar 10 millas al norte hasta un lago. Si podían caminar, formar un círculo; si no, una línea. Formaron un círculo y comenzaron el difícil viaje arrastrando a Frenchie en un trineo. El trayecto fue brutal, con nieve hasta el pecho durante casi 12 horas. El avión lo siguió y finalmente aterrizó en el lago. 2 rescatistas salieron, pero la niebla lo cubrió todo. Los supervivientes avanzaron guiándose por el sonido del avión y llegaron a un acantilado de 20 metros. La última barrera. Increíblemente, un camino natural los llevó hacia abajo. Entre la niebla aparecieron los rescatistas. Tras 2 semanas de terror, estaban a salvo. Los 6 hombres regresaron al barco. Fue una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Los 3 hombres fallecidos siguen enterrados bajo más de 100 metros de hielo. La cámara nunca fue recuperada y sus fotografías siguen esperando ser descubiertas algún día.